Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Debate Público. Hoy día con el capítulo número 234 de Emisiones. El año recién pasado, diciembre, se conmemoraron los 100 años del fallecimiento de Luis Emilio Recabarren. Y teníamos pendiente una conversación con Juan Carlos Gómez Leyton para poder coordinarla, y hoy día se han dado las condiciones. Vamos a conversar sobre la figura de Luis Emilio Recabarren con Juan Carlos Gómez Leyton. Vamos a hacer algunas consultas, algunas preguntas, pero lo que todos más o menos saben de Luis Emilio Recabarren es que él fundó el Partido Comunista Chileno. Además de haber trabajado y fundado un montón de organizaciones sociales, sindicales, mancomunales, organizaciones políticas, en fin. Tuvo una trayectoria bastante fecunda, pero desgraciadamente no hay libros escritos por él, sino que hay solamente publicaciones diversas, de un lado y del otro, que hay que recopilar para poder tener más o menos una idea de su pensamiento. Y se da el contexto de Luis Emilio Recabarren, se da en un periodo en que la lucha obrera estaban en alza. Es decir, había demasiada explotación en todos los países, también acá en Chile, pero era avasalladora, digamos, la entrada del capitalismo luego de la industrialización, y los movimientos empezaron a organizarse, los obreros, los sindicatos, en fin. Y se dan figuras como Luis Emilio Recabarren, que son figuras únicas. No sé, es como en otro ámbito, pero equipararlo a un Víctor Jara, a una Violeta Parra, a un Salvador Allende. Son gente que se da muy esporádicamente y que generan grandes cambios a quienes su palabra o su ideología les toca y les llega. Pero hablar de Luis Emilio Recabarren también es hablar del Partido Comunista. Y vamos a tener que también entrar en esa línea, creo yo, de estas derivaciones del partido y qué tanto de Recabarren queda dentro del partido. A mí me consta que entre los militantes más de base, ¿cierto?, todavía recuerdan a Luis Emilio Recabarren, hacen sus conmemoraciones, sus actividades, en fin. Pero el partido en general no lo veo muy inclinado ya en la misma línea de Luis Emilio Recabarren. Pero básicamente vamos a hablar de él, y te quiero dar las gracias por participar hoy día nuevamente en el programa, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Buenas noches a los dos panelistas de siempre, Marlene y Nelson. Es un agrado estar conversando sobre Recabarren, y agradezco la invitación, porque me ha tocado en los últimos 2 meses o 3 meses estar participando activamente en diversas conmemoraciones de lo que fue la muerte trágica, porque es un suicidio. Recabarren se mata el 19 de diciembre de 1924, poniendo fin a una larga trayectoria de lucha social, política, organizativa, como de un sujeto también educador, etcétera, que son los elementos que vamos a tocar en esta conversación. Así que, bien. Gracias. Gracias, Juan Carlos. También es el panel habitual de Debate Público, Marlene Núñez y Nelson Campos. ¿Cómo están, Marlene? Buenas noches. Hola, Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. Muy bienvenido de nuevo acá. Hola, Nelson, bienvenida a la presencia en línea. Gracias, Marlene. Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Marlene, Jaime. Buenas noches, bienvenido, Juan Carlos. Gracias. Este tema es como siempre en este espacio, como de educar, como de reflexionar, como de informar en esta avasalladora prensa que nos embola con muchas cosas y nos hace perder los sustantivos. Así que hoy día hablar de Recabarren, que era porteño. Sí, era porteño. Nació en Valparaíso. Nació en Valparaíso, sí. Gracias, Nelson, por la acotación. Sí, leyendo un poco la historia de Recabarren, uno puede hacer reminiscencias también del movimiento anarquista, porque además levantó muchos periódicos. Y una de las prácticas anarquistas de aquel tiempo, y de todos los tiempos, ha
partido, ¿cierto? Llevar su mensaje creando periódicos, ya sea un par de páginas, una hoja, no sé, doblada nomás y impresa por los cuatro costados, ¡pum! Y sacan un boletín. Y Luis Emilio Recabarren se destacó justamente también por esa práctica. ¿Cómo ves tú hoy en día, a 100 años de la muerte de Luis Emilio Recabarren, la figura de Luis Emilio Recabarren, Juan Carlos? A ver, cabe señalar que Recabarren, como bien decíamos con Nelson, nació en 1876 en la ciudad de Valparaíso y tempranamente se va a incorporar a la lucha social a los 14 años, y cuando va a ser detenido por primera vez en función de andar vendiendo periódicos opositores a Balmaceda. Esto es anecdótico, finalmente, porque era un suplementero, un niño que vendía periódicos, ¿no? Pero que él fue detenido por andar vendiendo periódicos en contra de la figura de Balmaceda. Anecdótico. Pero así como es anecdótico, me permite plantear de que la figura de Recabarren, desde su inicio hasta su muerte en el año 24 y transcurridos 100 años desde esa partida hasta ahora, sigue siendo una figura controversial entre los distintos grupos que pueden haber en la izquierda, o partidos, intérpretes, historiadores, sociólogos, todos los que han estudiado y han analizado la figura de Recabarren, ¿cierto? Tienen una controversia con él, ya sea por A, por B o por cualquier otro motivo, pero siempre es controversial. No es una figura que pueda concitar una total y completa adhesión. Si bien es cierto, algunos sectores como los historiadores que se entroncan con la historiografía anarquista, ellos plantean que en torno a la figura de Recabarren existe un consenso historiográfico y político de situarlo como el padre del movimiento obrero chileno, el padre fundador, que todo esto no habría sido posible el movimiento obrero sin el concurso, la participación y la activa acción hacia los trabajadores de parte de Recabarren. Controversial, diría yo, una primera acercamiento sería controversial, pero al mismo tiempo uno podría decir que la figura de Recabarren en estos últimos 100 años no ha perdido vigencia, no ha sido olvidado, ni ha sido desechado. Todo lo contrario, yo creo que en distintos momentos de la historia transcurrida desde 1924 en adelante, la figura de Recabarren siempre ha estado presente, obviamente, muy fuerte dentro del Partido Comunista y especialmente del Partido Comunista que emerge en la década de los 30 con la política del Frente Popular, de la constitución del Frente Antifascista, de la política antifascista que es en la década de los 30 del siglo XX, que lleva entonces a recuperar la figura también de Recabarren, que había estado un poco golpeada, maltratada, digamos, no bien considerada por el proceso de bolchevificación, de la influencia de lo bolchevique o de la internacional comunista sobre el Partido Comunista, que dura desde el año 24 hasta como el año 32, 33, que comienza el giro del Partido Comunista hacia la política de los frentes antifascistas, ¿no? Entonces, eso, ¿qué es lo que significa? La posibilidad de que el partido pueda hacer alianzas con partidos burgueses, porque la política del Frente Popular tiene que ver con eso, tiene que ver con la posibilidad de conformar un gran frente para frenar al fascismo. Y esto es interesante porque si uno lo traslada a toda la historia posterior del PC, el PC, el Partido Comunista de Chile, siempre estuvo dispuesto a establecer esta relación,
alianza con partidos burgueses. Y eso no está olvidado en el PC, todo lo contrario, hoy día lo vemos que está aliado con partidos de extracción burguesa, como el Frente Amplio o con los partidos que están en el socialismo democrático. Es decir, ahí hay una política. Ahora, esa política de alianza con los partidos políticos burgueses estaba en Recabarren. Es una pregunta interesante para saber si eso corresponde a las raíces del legado de Recabarren. Y efectivamente estudiando y analizando las políticas de alianza que hizo Recabarren durante el periodo que fue parlamentario. Recabarren postuló varias veces para ser parlamentario, resultando electo en 2 oportunidades. En la primera, que a comienzo de la década del 10, no lo dejan ser porque él no se presta para jurar en nombre de la Iglesia Católica o en nombre del catolicismo su condición de diputado, y por lo tanto lo excluyen. Y la segunda vez, ya en el 21, él logra estar dentro de la Cámara de Diputados y actuar como diputado durante 4 años, del 21 al 24. Y él se iba a postular para un segundo periodo a partir del 24 en adelante. Entonces, en esa política parlamentaria de Recabarren, y ya con el Partido Obrero Socialista fundado en 1912 y el Partido Comunista fundado en 1922, es decir, ya teniendo ese tránsito entre el socialismo del POS, ¿cierto?, al Partido Comunista, lo que hoy día la nomenclatura une, ¿cierto?, el socialismo comunista o comunismo, ¿cierto?, tenía políticas parlamentarias de acercamiento a los partidos burgueses. Hizo alianza, ya siendo diputado del PC, hizo alianza con el Partido Demócrata, su antiguo partido al cual él había entrado militar muy tempranamente, a los 16, 17 años, se hace parte del Partido Demócrata, pero después hace también alianza con otros partidos pequeños burgueses, pero lo hace. O sea, la política y la actividad parlamentaria de Recabarren era fundamentalmente de establecer alianza para lograr algún tipo de leyes o algún tipo de medida en favor de los trabajadores o de la clase popular en general, ¿no? Entonces, quiero marcar este punto porque se ha criticado mucho por parte de algunas historiografías, como digo, los anarquistas y otros, esta política parlamentaria de Recabarren y esta política, ¿cierto?, de buscar alianza con sectores burgueses. Y bueno, yo mismo en una presentación critiqué a Luis Emilio Recabarren de no haber impulsado con más fuerza, ¿cierto?, una ruta, una vía, haber construido un espacio para la revolución social. Es decir, Recabarren no trabaja para la revolución. Eso queda claramente demostrado en diversos trabajos. Los trabajos que hicieron los primeros historiadores que se ubicaron a la figura de Recabarren, como Hernán Ramírez Necochea, como Fernando Ortiz, como Marcelo Segal, como Julio César Llobet, como Jorge Barría, todo, como el mismo Luis Vitale, todos ellos reconocen el papel y rol de Recabarren en haber sido un gran organizador de la clase trabajadora, un gran difusor de ideas del socialismo, de la democracia, etcétera, que van a representar en todos los periódicos que él va a dirigir o que va a fundar. Va a tener una activa actividad. Por eso hay algunos historiadores que destacan el papel de educador de las masas, de las clases trabajadoras.
de impulsar, ¿cierto?, su idea de cómo llegar a ser felices rompiendo con el capitalismo. Pero nunca Recabarren tiene escritos, planteos que permitan verificar la idea de que él quería hacer una revolución social semejante a las revoluciones que se van a vivir en la época, ¿no? Pienso en una revolución popular como la Revolución Mexicana, que fue en 1910. Por ejemplo, siendo la Revolución Mexicana una de las revoluciones más importantes del siglo XX latinoamericano, y que es una revolución que es un parteaguas en la forma como los sectores populares se van a manifestar al interior de la política latinoamericana, porque la Revolución Mexicana tiene dos patas, si ustedes quieren, una institucional y una popular. Y la popular era la conducida por Villa y por Zapata. Pero esa popular tiene la idea de conformar también un régimen que va a dar lugar a los regímenes políticos nacional populistas. El nacional popular, Cárdenas. Siendo esa revolución tan importante para toda la historia de América Latina, no hay ningún párrafo, por lo menos en lo que yo he leído, de las cosas que he leído de Recabarren, ningún párrafo referido a la Revolución Mexicana. Nada. Y eso llama la atención, porque sin duda que la Revolución Mexicana tiene un impacto dentro de América Latina. En Chile nunca nadie ha estudiado hasta ahora el impacto de la Revolución Mexicana, pero en Recabarren no está. Tampoco está en los otros actores que se movían en torno a la acción de los trabajadores en aquella época, que eran los anarquistas, los socialistas utópicos, o lo que fuera. Tampoco hay una reflexión, pero sí hay una profunda reflexión acerca de lo que fue la revolución bolchevique. La revolución bolchevique sí tiene para todos estos grupos, ya sea a favor o en contra de ella, tiene reflexión. Y Recabarren escribe texto referido a la revolución bolchevique, y además hay que señalarlo, Recabarren visita la Unión Soviética en su periodo de germinación, cuando está naciendo la Unión Soviética, va y está en la Unión Soviética, la Rusia soviética, ¿ya? Está algunos biógrafos dicen que que había visto o había hablado, se había comunicado con Lenin. Por lo tanto, él escribe unas reflexiones que son un folleto largo, no es un libro, reflexivo, Revolución Soviética, y él mismo seguidor activo de la Revolución Soviética. Entonces, en ese sentido, Recabarren es un sujeto que tiene claramente una identificación desde el año 18, 19 en adelante con la Revolución Soviética. Y es lo que él va a buscar vincular al Partido Obrero Socialista, ¿cierto? Con la Internacional, que funda el Partido Comunista, y la Federación de Obrera de Chile también va a seguir el mismo camino. Por lo tanto, ahí donde se establece ese lazo, esa imbricación entre el comunismo chileno, el Partido Comunista Chileno y la Unión Soviética. Y que otros grupos de la izquierda, ¿cierto? O de las izquierdas de la época van a mantener cierta distancia, como son los grupos anarquistas, y posteriormente, ya en la década de los 30, ya fallecido Recabarren, ¿cierto? El surgimiento del Partido Socialista, que también va a tener una distancia crítica con respecto a lo que ocurre en la Unión Soviética. En ese sentido, lo que uno puede rescatar hoy día, y respondiendo un poco a la pregunta que hizo Jaime, es que
Recabarren hace una actividad de difusión, de extensión, de creación de prensa obrera, de dirección de prensa obrera, que permite, ¿cierto?, a los trabajadores ir aprendiendo, cultivándose, politizándose, socializándose en las ideas de la emancipación, de la liberación, etc. Pero al mismo tiempo que tenía ese mismo conjunto, él era un hombre muy institucionalista. Él era, si uno piensa que tuvo siete eh, postulaciones al sistema político, era porque le interesaba estar allí. Y él planteaba la idea de hacer política parlamentaria y él opinaba de que había que formar una mayoría parlamentaria que permitiera legislar a favor de los trabajadores. Era tan institucionalista Recabarren que él, lo hemos conversado tal vez en otra oportunidad, él escribió en 1921 una constitución política. En la constitución política para el país socialista y federada para Chile, para la República Socialista y Federal de Chile. O sea, Recabarren tenía una imagen de que las cosas tenían que ir por la vía institucional. Y eso ha marcado hasta el día de hoy al Partido Comunista. Y especialmente ese Partido Comunista que establece la política del Frente Nacional, de Liberación Nacional, que es alianza con los partidos burgueses. El Partido Comunista lo planteó ya en el año 58 y no le fue posible porque el Partido Socialista, que tenía la política del Frente de Trabajadores, no le resultó y por lo tanto tuvo que aceptarlo. Pero en el año 70, saltando del 64 al 70, el Partido Comunista siempre estuvo, del 70 al 73, siempre estuvo dispuesto a entrar en conversaciones, por ejemplo, con la democracia cristiana, para poder darle estabilidad al gobierno de Allende. Y después, durante la dictadura, siempre propició, hasta 1980, propició, ¿cierto?, la unidad antifascista. Y luego, en 1980, ¿cierto?, se impone la política, ¿cierto?, de la rebelión popular, todas las formas de lucha contra la dictadura, que dura, ¿cierto?, un periodo largo de tiempo, rompiendo y quebrando la tradición, y todo esto bien estudiado y trabajado históricamente por Rolando Álvarez, que es uno de los historiadores principales del Partido Comunista hoy día, ¿cierto?, que muestra cómo el Partido Comunista giró, no traicionando, sino rompiendo la tradición histórica, que después vuelve a hacerse presente en los años finales de los 80, cuando ya se empezaba a recuperar la de, de la democracia cristiana, el Partido Comunista ingresara a la concertación de partido y después la concertación del Partido por la Democracia. Bajo esa división de que si los comunistas reconocían o no hechos de sangre, esto que fue establecido por él, una cosa muy odiosa en ese sentido, pero estuvieron 20 años fuera del sistema o sin poder entrar la mayoría ya lo al gobierno, porque está institucionalizado, que era la forma de hacer política. Ellos estuvieron excluidos del sistema político durante 10 años, entre 1948 y 1958, y después de eso
la Constitución de 1925. Pero siempre, como lo dicen distintos historiadores, ¿cierto? Lo plantean, así como Augusto Varas, por ejemplo, o Alberto Aramburu, u otros, ¿cierto? Él era un político parlamentarista. Forma de integración, de inclusión, no estaba por hacer la revolución. Eso está muy claro. Y bueno, y el PC, salvo un periodo muy pequeño con el reino de Simo y otros momentos, nunca ha buscado hacer la revolución armada. Y cuando llegó la revolución armada a Chile, representada, comillas, por grupos que salían del PS o grupos que venían del MIR, el Partido Comunista, se peleó con el MIR, el movimiento de izquierda revolucionaria, ¿cierto? Fundada por los Enrique, etcétera, se peleó durante del 67 hasta el 73, 74 y seguían peleando. Y estoy seguro que siguen peleando hasta el día de hoy, se encuentran, porque realmente incluso, ¿cierto? El PC latinoamericano, con Rondi Arismendi, etcétera, tienen responsabilidad de crear una política de contención de la lucha armada. Lo mismo pasó en Bolivia, cuando el Che va a Bolivia, no recibe el apoyo que se le había prometido por parte del Partido Comunista boliviano a la guerrilla del Che. En la Argentina, el Partido Comunista argentino va a apoyar en un principio el golpe de Estado del año 1976. Es decir, en ese sentido, el Partido Comunista chileno, latinoamericano, tienen bastantes preguntas que responder frente a ese cúmulo de situaciones, ¿no? Pero yo tengo la hipótesis, la tesis de que Recabarren genera esa impronta, pero eso lo dejo para luego. Recabarren también es parte de la construcción de lo que yo he llamado la Weltanschauung de la izquierda chilena, y él es uno de los productores de ella, como también lo fueron otros líderes, inclusive los líderes de los anarquistas, como Carballo, ¿cierto? Olea y otros tantos, ¿cierto? Que tienen ahí un papel fundamental en crear, en levantar una cosmovisión de mundo, en la cual el centro de esa cosmovisión de mundo no era la revolución, sino que era el socialismo. Y eso es interesante. Gracias, Juan Carlos. Voy a pasar al rol de preguntas, las sintetizamos todas y ahí hacemos el segundo bloque. Marlene, por favor, adelante. Sí, bueno, a raíz de lo que ha estado conversando Juan Carlos, creo que ya está un poco claro por qué era controversial, pero esa es una de las preguntas, igual, ¿por qué es controversial su figura? Porque pensaba que los cambios debían ir por la vía institucional. Me gustaría que nos hablara un poco igual de cómo se generó el movimiento obrero, o sea, qué fuentes de trabajo lideraron el movimiento obrero y por qué razones. Otra pregunta, ¿hubo alguien que rescatara o valorara la Revolución Mexicana en Chile en ese tiempo del movimiento obrero? Esa es otra pregunta, aparte a propósito de lo que ha dicho acá Juan Carlos. Y Nepotino pregunta desde YouTube, ¿el POS, o sea, Partido Socialista Obrero, emerge integrando en el trabajo de Recabarren la experiencia política demócrata de las grandes ciudades con el desarrollo del movimiento obrero en el norte más concentrado por las salitreras? Esa es la pregunta de Nepotino. Gracias, Marlene. Nelson. Le van a olvidar todas las preguntas, pues. Anda anotando. Varias. No, sí, bueno, vamos, Nelson. Recabarren tiene como
de lo poco que uno puede conocer, tiene como el desarrollo en el ámbito de un periodismo o de una preocupación por a través de diarios de algún mecanismo escrito, dar a conocer su opinión en ese ámbito. Y también tiene uno claramente en su lucha por los derechos de los trabajadores. Y de alguna forma, ¿cómo ves tú la influencia que él tiene en los movimientos socialistas de América Latina en esos años? Un poco en eso. Y lo otro es, él tiene una conferencia sobre los derechos de la mujer. Se podría decir que dentro de la izquierda es uno de los primeros que habla de la mujer como sujeto de derecho. Gracias, Nelson. Ahora voy yo con cortita la pregunta. Cuando Sí, tú te por a la política de alianzas, creo que Recabarren podría ser más pragmático quizá y pensar, mira, no están las fuerzas para hacer revolución. O sea, estoy en un entorno en que detecto que no hay fuerza para hacer revolución y no puedo llamar a la revolución porque no va a pescar nadie. ¿Ya? Y quizás el paso que da es justamente la política de alianza, que es lo que él podía hacer en ese instante que él vislumbraba, digamos, que era importante. Entonces, era como la vía para poder acceder a darle mejoras, como decías tú, de ley a los obreros, y no precisamente la revolución, era lo que estaba a la mano hacer dependiendo del entorno en el que estaba viviendo. Adelante, Juan Carlos. A ver, hartas preguntas, bastantes, y complejas, porque nos tomaría bastante tiempo dar la respuesta a todas. En primer lugar, con respecto a lo que, a ver si me recuerdo bien la pregunta de Marlene, era sobre la Revolución Mexicana, había alguien que había impactado, y también sobre dónde había surgido el movimiento. Okay. En primer lugar, lo que tenemos que pensar en el contexto de transformaciones que se estaban dando en la época. Estamos hablando de un periodo en que Recabarren desarrolla su actividad entre 1890 y 1924. Estamos en el máximo proceso de auge del extractivismo minero salitrero. Es decir, hay un dominio de la exportación de materias primas hacia el mercado internacional con importantes núcleos de incipientes procesos industriales que se habían desarrollado como consecuencia primero de la crisis económica de 1870, 1871, que comienza tímidamente un proceso de industrialización sustitutiva, privada, y posteriormente con la Guerra del Pacífico se incrementa ese proceso de industrialización y por lo tanto hay una combinación de industrialismo con extractivismo minero de este no metal, que es el salitre, y lo que va configurando ciertos distintos núcleos de economía moderna, por decirlo así, de capitalismo moderno. Y en ese capitalismo moderno, ¿cierto?, está la zona del norte, que son las zonas que Chile se anexa después de la Guerra del Pacífico, ¿cierto?, que es Tarapacá, Antofagasta, todo ese sector, en la cual, ¿cierto?, se desarrolla la industria salitrera, en la cual también se dan relaciones sociales modernas, semicapitalistas en algún caso, o capitalistas en otros casos, dependiendo de la oficina, porque ustedes saben bien que durante la primera etapa de la industria del salitre, a los trabajadores no se les pagaba en dinero contante y sonante, sino que más bien se les entregaban una serie de fichas que tenían que ellos cambiar en la pulpería de la oficina, lo cual implicaba que no había esta relación salarial que permitía al trabajador ir al mercado a comprar libremente,
sino que tenía todo dentro de la pulpería, que era muy típico de las pulperías. Yo tengo la imagen y tengo la idea de que se crearon imágenes de semejanza de las grandes haciendas. Las haciendas eran en el encierro, donde había muchos trabajadores, donde también había una pulpería que abastecía de alimentos y otras cosas y otros bienes que requerían los trabajadores o los campesinos. En este caso, las pulperías eran lo mismo. Sin embargo, también por el hecho de ser exportadora, había toda la creación de la industria portuaria, y la industria portuaria, o sea, el trabajo de estiva y desestiva, fueron concentrando grandes cantidades de trabajadores que comenzaron a tener relaciones sociales de producción basadas en el salario. O sea, hay también presencia de este sujeto moderno que es la clase obrera, o la clase trabajadora vinculada a actividades económicas modernas que le vamos a llamar obrera, pero que no son solamente obreros industriales, sino que son trabajadores salitreros, artesanos, etc. Pero también está el desarrollo industrial que se da al interior de algunas ciudades importantes como Valparaíso, que es una gran zona de industrialización temprana. Ahí se fabricaron, ustedes lo saben mejor, son porteños, se fabricaron los primeros ferrocarriles en Chile, ahí en Barón. Y ahí habían una serie de industrias que permitieron, ¿cierto?, también la concentración de obreros. La situación en Santiago también era semejante. También en Limache habían zonas de industria. O sea, la industria comenzaba de manera tímida a plantearse al interior de la sociedad chilena en estos espacios. Y más al sur estaba la zona carbonífera, Lota, etcétera, lo que es Concepción, y incluso más al sur tenemos, ¿cierto?, todo lo que es la industrialización que se vive en la zona de Valdivia, producto de la presencia de los alemanes que llegan ahí, establecen la industria artesanal, por ejemplo, de cerveza y otras actividades de esa naturaleza. Y más al sur, que pensamos que también es importante señalarlo, que más al sur está toda la región de Magallanes. La región de Punta Arenas es tremendamente importante en lo que es el desarrollo de la formación y constitución de una clase trabajadora moderna. Ahí en Magallanes, hay que señalarlo, ahí surge un movimiento de trabajadores muy potente, donde se producen también matanzas obreras muy sangrientas. Hay una en la cual son encerrados los trabajadores en una bodega y son incinerados, son quemados. Es decir, la zona magallánica, que muchas veces no aparece en la historia del movimiento obrero, juega un rol fundamental en la creación y constitución de que van a tener una posición favorable al socialismo. Lo que ha sucedido es que la historiografía chilena ha concentrado, la historiografía chilena que trabaja el movimiento social popular, ha trabajado fundamentalmente en la zona norte. Porque hay, obviamente, por la concentración de trabajadores, porque había migración del campo hacia el norte, donde se quedaban los trabajadores, formaban ahí estancias donde se quedaban, formaban clubes, formaban organización social, daban vida a una sociabilidad obrera que ha quedado el resto como en silencio. Y hoy día creo que los historiadores, con otra mirada, menos centralista o menos nortina, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto?, están también descubriendo lo que está sucediendo o lo que ocurrió durante este mismo periodo en otros lugares del país. Lo cual nos muestra que este es un proceso simultáneo que se está dando en distintos lugares y que van surgiendo también organizaciones obreras en diferentes lados. También va surgiendo prensa, porque los activistas, por ejemplo, del anarquismo, también se van al sur, se van a organizar, van a hacer trabajo político en otras regiones y no se quedan solo en Santiago. Pero en ese sentido, ¿cierto? Obviamente, el conocimiento que nosotros disponemos hoy día es fundamentalmente del norte,
trabajos tan importantes como el de Sergio González, por ejemplo, Hombres y Mujeres de la Pampa, que es toda un análisis de cómo se configuró, se conformó, adquirió una fisonomía histórica de la zona del norte a través de sus hombres y mujeres de esa zona, y Sergio González, un premio nacional de historia, ha realizado muy buenos trabajos en ese sentido, ¿no? Entonces, obviamente que faltan hacer ese mismo trabajo en otros lugares, pero eso nos permite decir que la importancia que tiene el mundo salitrero, la sociedad salitrera, como la llama, ¿cierto?, Julio Pinto, a esta zona en la cual se va configurando una sociabilidad, y en esa sociabilidad se va formando este sujeto moderno que es el obrero, el pampino, el trabajador de la salitrera, que va a ir adquiriendo distintas formas de politización. No solamente en la politización de los obreros van a jugar un papel importante Recabarren y los suyos, los socialistas, sino también van a estar los anarquistas, y junto con los anarquistas van a estar los católicos. Es decir, aquí hay un conjunto de actores que van a intervenir en la configuración de este sujeto político, porque este es un sujeto político que a raíz de las reformas electorales de 1871 es un sujeto político que tiene derecho a voto. Este es un dato. Los obreros de la zona salitrera, como otros de otros lugares, a partir de 1871, tienen derecho a voto. Y donde está restringida la situación de la edad o de la propiedad, como era en el periodo anterior, hacia atrás de 1871, hacia abajo, mejor dicho. Sino que acá la gente podía votar, y eso era visto también como no solamente como masa obrera, como mano de obra, sino también como sujeto político electoral. Y este dato lo confirma, por ejemplo, el hecho de que Arturo Alessandri Palma, que va a ser presidente de Chile a partir de 1920, él era diputado por Curicó, por una zona fundamentalmente agraria. Y cuando él comienza a ver toda esta situación que se vive en la sociedad chilena, de la polarización, de la conflictividad, de la lucha de clases que comienza a desarrollarse entre el factor trabajo y el factor capital, entre lo que son los grupos de trabajadores que se van a expresar en diferentes manifestaciones de trabajadores, como la huelga general de 1890, posteriormente la huelga de 1903 en Valparaíso, en 1905 en Santiago la huelga de la carne, en 1906 en Antofagasta, en 1907 en Iquique la recordada matanza de Santa María de Iquique, y otras tantas acciones huelguistas y de paro de los trabajadores que van a dar cuenta de esta situación de crisis de la dominación oligárquica y de esta confrontación que en Chile se le conoce y se le nombra correctamente de alguna forma, que es la cuestión social. Pero yo digo, la cuestión social refleja y da cuenta de la constitución de un poder popular y un poder de los trabajadores que confrontan por primera vez, tal vez no por primera vez, pero digamos por primera vez como sujeto moderno, es lo que motiva, fíjense, motiva a Alessandri Palma a cambiar su camino hacia el Parlamento, o mantenerse en el Parlamento, y construir un camino hacia el poder para llegar a ser presidente. Él se va desde Curicó, zona agraria, se va al norte y se transforma en el León de Tarapacá. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué Alessandri Palma se va al norte? Porque era en el único lugar, fíjese lo que voy a decir, en el único lugar donde el discurso de redención social,
el discurso de reforma social, el discurso politizado de incorporación de la masa al Estado, y el Estado a su vez devolviéndole políticas públicas a través de X o Z situaciones, podía ser comprendido. ¿Por qué? Porque ya había, estamos hablando de la campaña electoral de Alessandri 18-19 para llegar a ser presidente en el 20. ¿Qué es lo que estaba recogiendo Alessandri? Todo lo que habían aprendido los trabajadores a través del discurso de todos esos actores que habían participado en su politización, donde la figura, sin duda, los planteos, sin duda, del socialismo y del anarquismo tenían un papel fundamental. Es decir, todos contribuyeron de una u otra manera a configurar a este sujeto político que va a tener una decisión fundamental. Y esa decisión fundamental es apoyar a un líder populista y no apoyar derechamente a un líder socialista o iniciar o profundizar las acciones directas que se realizaban en la época. La Verónica Valdivia, que es una historiadora que yo estimo mucho, de la ella plantea junto con Julio Pinto un libro que se llama Querida Chusma o Revolución Proletaria. En un libro chiquitito, cortito, de Loni Ediciones, no sé, estoy pasando aviso, pero creo que es importante que la gente también tenga la posibilidad de conocer estos libros que dan cuenta de estos detalles, ¿no? Entonces, esa respuesta es la que nos permite decir, mire, Recabarren tenía no solo que combatir a los sectores políticos, que populismo de Alessandri o el populismo del Partido Demócrata o los partidos liberales o los evangélicos o el movimiento católico. Hay la historia del movimiento católico, la historia del movimiento obrero católico es tremendamente significativa, porque si habían 100, por poner un ejemplo, pues 100 trabajadores, esos 100 eran disputados por estos 4 o 5 grupos de interés en la formación y constitución de la base social de esos grupos. Entonces, era múltiple la lucha por quién controlaba una base social electoral que les permitiera tener presencia en la política institucional, no otro tipo de política. Obviamente que los anarquistas tenían una política totalmente fuera de la institución, pero también tenemos que decir que los anarquistas no tampoco avanzaron derechamente, y esto lo discutía el otro día cuando hice la presentación del libro, de los anarquistas tampoco fueron capaces de ir construyendo a un sujeto revolucionario para que se podía hacer la revolución. No. Por lo tanto, el norte juega un papel fundamental por lo que estoy señalando, porque ahí estaba la masa obrera, la masa de trabajadores, la masa socialmente más moderna de la sociedad chilena. ¿Ah? El sur era mucho más campesino, más agrario, era mucho más, no quiero usar ese concepto, pero estaba un paso más atrás de la formación de este sujeto moderno que encontramos en las ciudades como Santiago, Valparaíso o Iquique, Antofagasta y otras localidades. Ahí estaba el sujeto moderno. Y la lucha de 1920, si ustedes quieren, fue una lucha entre sujetos modernos. No fue una lucha como fue, por ejemplo, la independencia nacional, que fue una lucha entre sujetos premodernos, por decirlo así. Eso no significa que sean primitivos, ¿eh? Digo que eran premodernos porque tenían otra lógica de racionalidad. Pero no como yo no estoy con Hobsbawm, que habla de los rebeldes primitivos. Yo creo que es un concepto profundamente equivocado y al mismo tiempo segregador, porque discrimina, ¿no? Acá eran otros sujetos. Pero el sujeto moderno estaba, por decirlo, de Santiago hacia el norte, y
la rebelión del electorado de 1920 es una rebelión entre actores modernos. Y en ese plano, ¿cierto? Indudablemente que Recabarren no se pone a favor de la insurrección, habiendo movimientos para hacerlo, ¿ah? Porque hay una cosa que se esté dando esta lucha social por conquistar una base electoral para estos partidos, ya sea emergentes o partidos tradicionales, pero habían acciones colectivas dentro del periodo muy, muy potentes. Por ejemplo, la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional fue una de las principales asambleas que se constituye entre el año 17 y 18 hasta el año 20, y que movilizó, pero a enormes grupos de trabajadores y de sectores populares, tanto en Santiago como en otros lugares, que tenían como problema fundamental el tema de la necesidad de alimentarse, de cubrir sus necesidades de alimentación. O sea, no estamos hablando de una sociedad profundamente pasiva, apática, que los tenían que convencer. No, había una sociedad en movimiento. Había una sociedad en movimiento en los sectores populares, había una sociedad en movimiento en los sectores medios, pero también había una sociedad en movimiento en los sectores castrenses, porque en ese mismo periodo comienzan a moverse los militares y emerge, ¿cierto?, el año septiembre del 24, el golpe o el intento de golpe o la insurrección o el llamado, ¿cierto? Yo lo llamé en mi libro el autogolpe de Alessandri, de los militares del 24, del 5 de septiembre, que es el ruido de sable que da origen al golpe de Estado, el autogolpe de Estado que da Alessandri y que permite aprobar todas las leyes sociales que se aprueban. Y conjuntamente con todas las demandas que la Junta de Militares Jóvenes habían solicitado. Es decir, une lo que él quería aprobar en el Parlamento y se lo tenían obstruido, y los militares juntan los dos pliegos de peticiones y forman un solo todo y logran, ¿cierto?, echar adelante el asunto. El problema sustantivo estuvo que la Junta de Gobierno, la Junta de Militares no quiso disolverse cuando ya estaban aprobados todo este cúmulo de legislación, y Alessandri entonces se enojó con ellos y se fue. Y los mismos militares lo mandan a llamar en enero del 25. ¿Ah? Lo mandan a llamar y Alessandri termina su periodo de gobierno en enero 25 llamando a una nueva constitución política. Y ahí surge la constitución del 25. Entonces, la sociedad chilena del periodo era una sociedad profundamente movida. Estaba en crisis. Por eso era una crisis orgánica. Por eso había posibilidades. Lo que yo digo es que habían posibilidades de hacer la revolución. Pero no hubo una organización política, ni la tuvieron los anarquistas por un lado, que son los que le critican más a Recabarren porque optó por la vía institucional, ni Recabarren estaba en condiciones de hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido respondo un poco la pregunta que hacía Jaime, ¿no? Que no había mucha fuerza social, mucha potencia social, pero creo que al final el discurso electoral fue el que triunfó, fue Alessandri Spellman, y no Recabarren. Porque en 1920 las fuerzas de izquierda no llevan candidato a la presidencia. No llevan candidato a la presidencia. ¿Ah? Solamente hay un Santos, si no me equivoco, que más tarde, el doctor Santos, de apellido Santos, no me acuerdo bien, pero el asunto es que no había. El tema central era que no resuelven esa cuestión de entrar o no entrar.
Curiosamente, Recabarren lo resuelve en favor de el triunfo de 2 diputados del Partido Obrero Socialista, el Partido Comunista, ¿cierto?, que entran a ser diputados, pero siendo minoría en la Cámara de Diputados, poco y nada podían hacer. Pero eso sí que se arrimaron, hicieron acuerdos políticos, votaron determinadas cosas, fueron una voz de representación de los trabajadores por primera vez en el hemiciclo, ¿cierto?, del Congreso, lo cual es importante, ¿no? Pero nada más. Ahora, fíjate, Marlene, con respecto a la pregunta, ¿cuándo influye la Revolución Mexicana? Yo tengo la impresión de que la Revolución Mexicana es percibida como importante en la década de los 30, 30, 40, porque ahí surge un diputado del Partido Comunista que se llamaba Emiliano Zapata, que él va a ser uno de los activos organizadores de los trabajadores agrícolas y que son una de las motivaciones que tiene también el gobierno de González Videla de perseguir y prohibir la sindicalización campesina. Pero es tardía, es muy tardía. No hay nada, no hay, por ejemplo, no hay la constitución de un partido agrario. Y curiosamente, el Partido Agrario Laborista, el que se forma a finales del año, la década de los 50, lo hacen los terratenientes, etc. Ahora, con respecto a lo que decía, si que me acuerdo, Nelson, acerca del discurso de Recabarren con respecto a la mujer. Sí, efectivamente. Pero Recabarren es uno de los tantos que plantea la cuestión de la reivindicación y liberación de la mujer, pero también hay otras mujeres que pasaron por Belén de Zárraga, una anarquista, etcétera. Hay un ambiente entre la década de 1900 y 1920, hay una postura, el de marcar, es el único. Recabarren es uno de varios que han sido destacados. Yo tengo la impresión que si nosotros comenzamos a ser líderes de trabajadores, que tal vez no dejaron lo que dejó escrito Recabarren. Tal vez algo menos. El volumen, ¿cierto?, de escritos que hizo Recabarren es muy gigante, que abruma frente a otros líderes. Porque pensemos, Debes, Eduardo Debes y la Jimena Cruzat, allá por el año 1984, sacaron 4 tomos de los escritos de prensa de Recabarren. Claro, Recabarren era obrero tipógrafo. Además, él mismo era contratado por los obreros para dirigir diarios obreros. Cuando él se va a Tocopilla a dirigir el diario ahí de Tocopilla, él es contratado como director de ese periódico. No solamente fundaba, sino que también era contratado. ¿Ya? En ese sentido, la figura de Recabarren sobresale por la cantidad de producción que tiene. Ahora, ¿qué tan profunda, qué tan teóricamente fuerte es todo el trabajo de Recabarren? Yo diría que en términos teóricos es bastante débil. Comparado, por ejemplo, y lo voy a poner como ejemplo para que no se piense que es, con Mariátegui. José Carlos Mariátegui es mucho más pesado, mucho más denso, mucho más complejo como pensador y que analiza y discute la realidad andina, ¿cierto?, a partir de un conocimiento mucho más profundo del marxismo y de la cosmovisión andina. Ese es Mariátegui. O también con Justo de Argentina,
¿Qué es lo que era Recabarren? Recabarren era un difusor de dar a conocer ideas, de divulgar ideas, era buen polemista, le gustaba polemizar con mucha gente, peleaba con todo, insultaba, se enojaba, ¿ah? Pero era eso, pero en términos de la teoría era más suave, por decirlo así. Yo sostuve también, y lo sigo sosteniendo a partir de lo que sostiene la historiografía marxista chilena, como también la historiografía comunista, que el marxismo de Recabarren era bastante débil, bastante mínimo, por decirlo de alguna forma. Era inicial, estaba germinando. Osvaldo Fernández, que es un gran profesor, un filósofo de ahí de Valparaíso, que falleció hace poco, consideraba a Recabarren, a Mella y a Mariátegui como los tres grandes pensadores del marxismo latinoamericano. Yo tengo la impresión de que fue bastante generoso don Osvaldo Fernández con respecto a Recabarren. Pero sí, él tiene contacto en Buenos Aires, viaja dos veces a Buenos Aires, la primera huyendo de la cárcel para que no fuera detenido y se queda un par de años y participa en la fundación del Partido Socialista Argentino, como también en la fundación del Partido Socialista Uruguayo. Posteriormente viaja a Europa. De Europa, fíjate que se trae de Europa, hace contacto con Pablo Iglesias, el viejo fundador del Partido Obrero Socialista Español, y se trae en las alforjas de Recabarren, se vienen digamos, los fundamentos, los estatutos, el programa del Partido Obrero Socialista Español, que él llega y funda el Partido Socialista, Partido Obrero Socialista Chileno, en Valparaíso, lo funda, ¿cierto?, a imagen y semejanza del Partido Obrero Socialista Español. Le hace unos retoques para que no digan que es plagio. Bueno, en ese tiempo tal vez no existía el plagio, pero le hace unos retoques, pero es exactamente el mismo. Solamente lo viene a cambiar cuando entra la influencia del partido bolchevique y de la revolución bolchevique. Entre el año 17, 18, la fundación del Partido Comunista, hasta el año 27, 28, 29 del siglo XX, la influencia del bolchevismo es muy fuerte al interior del Partido Comunista. Ese Partido Comunista que conocemos hasta el día de hoy, estructurado, del centralismo democrático, el partido de Lenin, es el partido fundado en ese periodo. Y que ese grupo sostenía, ¿cierto?, que había que olvidar lo que había dicho nuestro amigo Recabarren. Pero posteriormente a esta recuperación, como digo, en virtud de la nueva coyuntura, del Frente Popular, recuperan a Recabarren hasta el día de hoy. Hoy día Recabarren, si bien es cierto, tiene consideraciones, es analizado, visto por la historiografía comunista, es importante, pero su planteo acerca de la participación del partido en la institucionalidad es algo real. Ahora, una de las preguntas que ha hecho Jaime es una pregunta que el otro día yo también me la hacía en relación a lo que era y lo que fue esa presentación del libro con respecto a la posición de los anarquistas, la discutir la figura desde el mundo anarquista. Uno se pregunta, el periodo de los años 90 al año 20 son aproximadamente, ¿cierto?, 30 años de mucha agitación, de mucha actividad, de mucha revuelta, como lo acabamos de mencionar, ¿cierto? Pero uno se pregunta cuál era la correlación de fuerza real. ¿Cuánto era capaz de movilizar el Partido Obrero Socialista? ¿Cuánto era capaz de movilizar la IWW de los anarquistas? ¿Cuánto era capaz de movilizar el Partido Comunista para poder hacer una asonada revolucionaria, para impulsar una revolución en Chile?
Yo me pregunté y me pregunto, ¿por qué no hemos sido capaces de hacer la revolución? Y eso tiene que ver con la capacidad de movilización como ella, como dicen los politólogos, de los recursos humanos que se disponen. Se tenían recursos ideológicos relativamente profundos o relativamente superficiales, pero se tenían. Se tenían dos teorías de la revolución. La teoría de la revolución de los anarcos y la teoría de la revolución del Partido Obrero Socialista o del Partido Comunista. Se tenían dos teorías revolucionarias. O se tenían dos grupos que se pensaban o podían ser pensados como vanguardia de una revolución y de ser capaz de leer las condiciones materiales, las condiciones objetivas, las condiciones subjetivas. ¿Cómo estaban las masas en un momento determinado para hacer? Incluso hay historiadores que sostienen que ese determinado espacio era ebullición, germinación de la revolución. Pero no hubo revolución. Lo que hubo fue integración, porque el Partido Comunista se integra al sistema. Es más, participa activamente en la redacción de la Constitución del 25, pues. Porque ahí hay constituyentes que son comunistas. Manuel Hidalgo, por ejemplo, participa. Y otros. Es decir, el Partido Comunista tomó una decisión política que fue incorporarse, institucionalizarse. Y el único momento que tuvimos así como de ruptura fueron protagonizados por sujetos que provenían no de la clase obrera. Fue el acto del push del 4 de junio de 1932, protagonizado por los militares, por el Comodoro del Aire, en ese caso Marmaduke Grove, que era el primer general o primer jefe de la Fuerza Aérea, pero él había sido a su vez compañero de ruta de Carlos Ibáñez del Campo, como miembro del ejército. Ese fue el momento más rupturista que tuvimos. Y nos planteamos nada menos de una revolución decretada desde la moneda y lanzada miles de papeles y el decreto que decía que estábamos en la República Socialista, porque los aviones de la FACH bombardearon Santiago, pero no con bombas, como lo hicieron los milicos después en el 73, sino con volantes proclamándola. Esa fue la revolución que tuvimos. Y duró 12 días. Y después viene total integración. Y esa integración que se produce después con el gobierno de Alessandris Palma entre el año 32 y el 38, termina ¿en qué? Termina en la mayor integración, que es el Frente Popular, con el Partido Comunista, el Partido Radical y el Partido Socialista, todos los tres unidos para dar lugar a ese gobierno de Pedro Aguirre Cerda. O sea, este país, o la izquierda chilena, a través de estos líderes que hemos nombrado, tomaron esa opción de la institucionalidad. Ahora, lo que queda en la enigma política e histórica, que no vamos a poder resolver, porque no tenemos la capacidad de hacerlo, es porque en el momento más, por decirlo, álgido de la lucha de clases en este país, de la confrontación del capital versus trabajo versus capital, ¿cierto? Recabarren se mata. Se mata. Y eso no es algo que uno no debe interrogarlo a la historia. Y hay toda una discusión con respecto a si realmente lo asesinaron o él se mató y por qué razones. Es un interrogante que no vamos a poder dilucidar, ¿no? Pero es importante tener claro aquello. Pero que Recabarren marca una ruta que no fue ni la Revolución Mexicana,
Fíjense ustedes que la Revolución Mexicana terminó en algo así como el partido hegemónico, que era el PRI, ¿ah? A partir del año 30. La Revolución Bolchevique termina en la creación del Partido Único, que es el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS. Por lo tanto, tenemos que las dos revoluciones terminaban con dos partidos fuertes, poderosos, que engendran, que producen sistemas políticos autoritarios. Es un dato. La democracia mexicana era una democracia autoritaria por todos lados. ¿Para qué decir? El sistema político soviético, una dictadura del partido. Ni siquiera la dictadura del proletariado, era la dictadura del partido. Entonces, parece ser que y esa búsqueda permanente de la institucionalidad supo de una u otra manera combinar. Ahora esto puede ser discusión eterna. Combinar la posibilidad de hacer algo dentro de la institucionalidad burguesa utilizando los mecanismos de la democracia. Y es por eso que incluso Augusto Vara, en el año 1984, plantea en un trabajo, para que vean ustedes cómo es de controversial la figura de Recabarren, que Recabarren es un sujeto que anticipa la vía chilena al socialismo de Salvador Allende. En pleno momento en que la izquierda, en los años 80, los primeros años, la izquierda, un sector de la izquierda está haciendo este proceso de renovación socialista. Entonces, y la recuperación de parte de una izquierda de el valor de la democracia. Y en ese momento ha recuperado también Recabarren. O sea, Recabarren y su accionar puede servir de base, de apoyo para distintas acciones. Recabarren es uno más de un panteón que lo inician los socialistas con Francisco Bilbao. Se van un poquito más atrás, hacia 1850, pero no puede sustraerse de la figura de Recabarren y Julio César Llobet, Jorge Barría, Alejandro Wilker y otros historiadores socialistas también le rinden profundo homenaje y consideran a Recabarren igual que Ramírez Necochea y los historiadores comunistas como el padre fundador del movimiento obrero chileno, que, como le decía al comienzo, ha sido criticado fundamentalmente por los anarquistas. Pero esa es la figura de Recabarren. Y hoy día, 100 años después, los comunistas van hacia él, o la gente de izquierda va, lo recuperan en esa perspectiva. Primero lo recuperan en la capacidad de organización. Dice, Recabarren fue un sujeto que organizó a la clase obrera. Y hoy día, que estamos en plena crisis, está la clase trabajadora desunida, la fragmentada, requiere unidad. Y por lo tanto hay que tomar el ejemplo de Recabarren. La educación. Hay numerosos historiadores, sociólogos y analistas dicen Recabarren fue un educador, por lo tanto educó al pueblo. Tenemos que volver a recuperar la figura de Recabarren como educador y seguir el ejemplo y educar, trabajar en educación popular para que la clase trabajadora actual, los sectores populares puedan a través de la educación tomar conciencia para salir de la noche neoliberal. O sea, Recabarren está ahí. Y es más, yo mismo he trabajado todo el tema de Recabarren, que lo voy a publicar algo en alguna oportunidad, que Recabarren como el primer constituyente popular, porque el tipo es capaz de escribir una constitución política del Estado donde tiene una virtud, fíjense, la virtud de Recabarren es que en el año socialista
de Chile tenía que tener tres tipos de propiedad. Es decir, el tipo estaba por la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y buscaba su socialización de ella y que no la entregaba al Estado. No planteaba la estatización de la propiedad, sino que planteaba la socialización, y el principal espacio donde tenía que desarrollarse la propiedad social era en el espacio comunal. Recabarren, por eso, Salazar, que es una autonomista, recupera a Recabarren desde la perspectiva de lo comunal y de lo territorial. Y tiene dos trabajos sobre Recabarren, Salazar, en que plantea su proyecto de municipalidad, de municipalización. O sea, era un tipo que pensaba también el trabajo desde abajo. Pero lo que quiero decir es que esta idea de que la sociedad, para avanzar en la democracia, tenía que abolir la propiedad privada de los medios de producción, lo tenemos en Recabarren, lo tenemos en el push de la República Socialista del año 32, y lo tenemos en Salvador Allende entre el 70 y el 73. Es decir, ahí hay una continuidad de pensar la posibilidad de que la democracia y socialismo sean sinónimos. ¿Y dónde estaba el punto clave de esa posibilidad de ser sinónimo? Es la posibilidad de democratizar los bienes comunes, es decir, la propiedad de los medios de producción. Recabarren lo pensaba, lo pensó en la República Socialista, lo pensó Allende del 52 hasta el 70. O sea, continuidades. Continuidades de este hombre controversial, polémico, que nunca se definía, y cuando se definió tampoco le gustó a mucha gente, porque le preguntaban: ¿y usted qué es? ¿Usted es anarquista? ¿Es demócrata? ¿Es socialista? ¿Es comunista? ¿Qué es? Defínase, señor Recabarren. Y finalmente Recabarren se definió entre el año 20 y el 24, se definió como comunista. Y por eso el concepto que se usa ahora es socialismo-comunista. Y por eso Sergio Grez analiza, ¿cierto?, el tránsito de Recabarren desde el socialismo del PSOE, del POS, es decir, del POS, del Partido Obrero Socialista, al Partido Comunista. Pero después esos dos se bifurcan. ¿Con qué se bifurca esa situación y quedan solamente los comunistas? Cuando surge el Partido Socialista de Chile. El Partido Socialista de Chile, que eso daría para otra charla, tiene que ver con una reacción frente a la cosmovisión que el Partido Comunista está levantando. El Partido Comunista está levantando la cosmovisión del socialismo soviético, que se construía en la Unión Soviética. En esa crítica, donde concurren ciertos distintos grupos de socialistas, entre ellos incluso los anarquistas, fundan el Partido Socialista con una posición profundamente antisoviética y anticomunista. Y van a ir ellos a conformar otra visión, otra realidad histórica que se llama la República Socialista de los Trabajadores. Es decir, totalmente distinta y con una concepción, ¿cierto?, diferente con respecto a al tránsito de la sociedad capitalista a la sociedad comunista. No iba a ser con dictadura del proletariado, como a la comunista, sino que iba a ser en otra perspectiva, la República de los Trabajadores. Entonces, ahí hay dos cosmovisiones que han estado a lo largo de la historia del siglo XX presentes. Y esas dos ya se manifestaron de distintas formas, por cierto, en la vida de Recabarren. Recabarren representó en sí mismo esas dos tendencias. Y finalmente él tenía la impresión que se decidió por la institucional. Recabarren era un reformista institucional que aspiraba a una sociedad justa, a una sociedad libre, una sociedad que no tuviera
medios de producción en manos privadas, sino que todos los bienes comunes debían estar socializados y en manos de la comuna, es decir, del territorio. Era muy avanzado, si ustedes quieren, que en un lenguaje muy parecido a lo que se plantea hoy día. No sé si Muchas doy gracias. a las preguntas que me hicieron o me escapé por otro lado. No, Juan Carlos, siempre estamos agradecidos de tu respuesta, muy concisa y, y muy asequible, es decir, en un lenguaje también muy asequible para que todas las personas puedan entenderlo. Estamos llegando al final del programa. Una vez más, reiterarte las gracias, Juan Carlos. Puedo- Un par de minutos de despedida y ahí partimos contigo, Marlene, y te tomas el Ay, tiempo que estimes. Sí, adelante. Jaime, mira, antes de la despedida hay unas preguntas en el chat. Las Pero, leo. pero no sé si habrá tiempo para responderlas. Quizás las dejamos planteadas y quizás podemos compartir algún enlace con Juan Carlos para que él por interno pueda responder. Vale, mira, yo las voy a leer. CS y de Libertario dice, consulta, ¿qué posición tomó Luis Emilio Recabarren en el periodo de la Guerra Mundial y el Partido Obrero Socialista? O sea, él y el partido. ¿Qué posición tomaron en la Guerra Mundial? El, y TD dice, gran tema de Víctor Jara. No sé. Nepotino dice, ¿puede afirmarse que la tendencia general del movimiento obrero entonces tuvo efecto y orientación práctica en el desarrollo de los obreros como conscientes, poseedores y vendedores de su fuerza de trabajo? ¿Que el desarrollo de su solidaridad fue el modo en que enfrentaron internamente su propia competencia? Esto incluida la educación o salud deber ir en sujeto activo en esta sociedad capitalista recortada en su potencialidad para desarrollarse como tal, en vender mercancías portadoras de renta como el salitre, el trigo y el cobre. Eso pregunta Nepotino. Gracias, Marlene. Breve, para no dejarlo con esa Ya, idea. ok, breve. La primera, con respecto a la primera, Recabarren y el POS fueron contrarios totalmente a la Primera Guerra Mundial. Es decir, ellos tuvieron por que no participaran los trabajadores en la Guerra Mundial. Eran opositores. Y la segunda es bastante más compleja, porque eso, para responderla, eso requiere de que el trabajador sobre el cual está interrogándose aquello, tuviéramos nosotros conocimiento de cómo pensaban los trabajadores. Nosotros no sabemos cómo pensaban. Para poder responder esa pregunta, había que hacer una introspección hacia aquellos trabajadores, porque nosotros le podemos responder con el conocimiento solamente de aquellos que eran líderes de los trabajadores, pero no de lo que decían los trabajadores. Ahora, si los trabajadores experimentaron por una fragmentación y han experimentado una fragmentación hasta el día de hoy, es decir, los trabajadores en su 100% no fueron de izquierda. Primer punto, lo que hay que tener claro, porque los trabajadores votaron, por decir, si tuvieron que medir algo, si tenemos algo para medir, los trabajadores votaron por Alessandri en el 20 y votaron no solamente en el 20, también votaron en el 32. Obviamente que tenemos gente que votó por los trabajadores en el 32, cuando se presenta, ni siquiera se presenta en la papeleta, Manuel Amaduzca y Grove saca votación de los trabajadores. También Manuel Santo también saca votación de los trabajadores. También saca votación y buena votación cuando se unen los radicales, los comunistas y los socialistas, porque eligen a Pedro Aguirre Cerda. Es decir, la unificación del voto podría estar dando alguna respuesta a esa idea de que eran conscientes de las condiciones materiales, tanto objetivas como subjetivas, dentro del trabajo. Por ciento los trabajadores
y trabajadoras no piensan ni plantean las mismas cosas en unificación. Están divididos. Gracias, de Juan hecho, Carlos. sociedad. Muchas gracias. Ahora sí, partimos con el par de minutos de despedida. Vuelvo contigo, Marlene, por favor. Despídase. Gracias, Jaime. Bueno, me despido ahora. Muchas gracias, Juan Carlos, una vez más, por haber estado acá en este tema, que es importante. Igual siempre es importante a mí la reflexión de ahora, es decir, de las preguntas de recién y la respuesta, es sumamente útil para entender. Es decir, acá ha habido buenos liderazgos, ya que en este rato pareciera que no existen en la actualidad. Pero la masa trabajadora, por así decirlo, la generalidad de los trabajadores, me parece que nunca ha estado tan consciente de su poder ni de sus derechos. ¿Ah? Acá hay la tendencia a creer por esta cosa del inquilinaje, por todo el proceso cultural que tenemos, estamos siempre con el temor, creo, con el temor y revolución es algo, me parece a mí, muy lejano para los trabajadores que no están politizados, por así decirlo, o por lo menos no se sienten politizados. Y esa es una problemática súper importante. En ese rato no pudo sino formarse el movimiento obrero, me parece a mí, por las condiciones laborales tan terribles. ¿Sí? En las salitreras se moría la gente porque no habían cuidados. Es decir, al hacer la labor en los trabajos, no habían ni los mínimos cuidados, por lo tanto moría mucha gente. O sea, era imposible no organizarse para poder cambiar esa situación. Pero también está claro que en general no era el trabajador mismo, sino que el que estaba un poquito, que tenía un poco de educación, un poco de conocimiento y gente, por ejemplo, incluso que venía de otros países de repente, capataces, no sé, que tenían un poco de información distinta y experiencias diferentes, los que empezaban y hacían ese proceso como el de Luis Emilio Recabarren, de informar, de dar a conocer ciertas cosas, sobre todo que tuvieran que ver con los derechos y cómo el mundo podría ser distinto si se superaran el problema de la oligarquía, ¿no es cierto?, y de los medios de producción y todo el asunto que conocemos. Me parece que ahí ese problema lo tenemos hasta el día de hoy y ahí eso de la educación nunca debe parar. Es decir, si eso es algo que debería existir y no desde la institución, es decir, me refiero desde la fuerza trabajadora, desde las poblaciones, desde las familias, desde las comunidades. Es decir, esa educación, autoeducación, no debería parar jamás, porque es una de las herramientas importantes para poder hacer frente a la tarea que todavía está terriblemente, estamos en muchas desventajas, y eso se ve, por ejemplo, ahora en esta coyuntura de que todavía no se, que se está aceptando una reforma de las pensiones, ¿no es cierto? Que no es una reforma, que partió como una reforma para tratar de generar un 6% de solidaridad, ¿no es cierto? Para tener la esperanza de pensiones, de un sistema de pensiones, una esperanza a futuro para partir con ese paso, y no se logra. No se logra, y lo que se está logrando es todo lo contrario, reforzar el mercado de capitales y hasta las AFP, entregar de pensión un poquito más, ni siquiera es para la totalidad de los trabajadores, es para un porcentaje. Entonces, ese tipo de problema, y la gente no sale a las calles a reclamar. Es decir, está igual como esperanzada, la parte más desposeída, ¿no es cierto? Está esperanzada en que le llegue ese aumento porque está afligida. Y ya eso vale para no, no va a salir a las calles. No sé si, yo creo que algunos sí podremos organizarnos, pero masivamente me parece que está difícil que haya una respuesta para solucionar ese problema, que esto no lo deberíamos estar aceptando. Esta cuestión no debería aprobarse.
eso, ahí termino. Y muchas gracias de nuevo, Juan Carlos, y a toda la presencia en línea que estuvo hoy. Gracias, Marlene. Nelson, por favor, tus 2 minutos. Son tantas las aristas y las características de Luis Emilio, y tan debatible desde los distintos aspectos en esta extensa y nutritiva conversación que tuvo Juan Carlos con nosotros y con el público hoy día, que es difícil tener una conclusión general. Y yo creo que eso es lo más importante, no poder alcanzar una conclusión, porque eso nos obliga a seguir pensando y a seguir conversando sobre el tema. Pero yo rescataría dos cosas de la característica de todo lo que nos has comentado, Juan Carlos, es sobre esta característica de la institucionalidad para generar los cambios. Que como tú decías en tu relato, se repite en el tiempo con los distintos procesos que el Partido Comunista ha participado. El institucionalizar, el respeto de la institucionalidad y el tratar de hacer los cambios dentro de la institucionalidad, que a veces le tiene costos importantes. Y que eso de todas maneras viene al parecer de lo que planteaba Luis Emilio Recabarren. Y lo otro que rescato es su necesidad de generar educación, información, y su beta periodística que yo hablaba al principio, de que el pueblo tiene que saber, y el pueblo tiene la forma en ese tiempo, creo que ahora también debería ser así, es generar información que le permita en ese tiempo a la clase trabajadora o la clase obrera y ahora la clase trabajadora conocer en qué pie está pisando y cuáles son las características que se están moviendo en el mundo. Y yo creo que Luis Emilio Recabarren, por lo menos de todo lo que tú conversaste, yo rescato esas dos características como bien importantes en su vida. Gracias, Nelson. Juan Carlos, por favor. Sí, bueno, yo tengo una cosa muy clara de que he aprendido, gracias a los 100 años de Recabarren, he aprendido cualquier cantidad este último tiempo, porque me ha permitido reflexionar sobre una serie de cuestiones que están presentes en la izquierda chilena actual, que son problemas que vienen desde hace 100 años, o 130, 140 años, si tomamos 1880, 1850, 150 años, que hemos estado peleando en la misma situación, y peleando entre distintos grupos, culpándose unos a otros por este tema de que si nos definimos en un sentido o en otro sentido. Y al final los únicos que terminan perdiendo son las grandes mayorías. Son las grandes mayorías. Y lo estamos viendo hoy día con respecto a la reforma, a la no reforma previsional, ¿eh? La no reforma de la AFP, que las consolidan y las mantienen en el tiempo. Y yo en la tarde me preguntaba, justamente cuando leía algunas informaciones con respecto a aquello, de lo que se estaba aprobando, ¿qué es lo que habría hecho Luis Emilio? Y me preguntaba que, como teníamos la conversa ahora, yo me preguntaba, ¿qué habría hecho Luis Emilio en esta situación? Porque él estaba a favor y estuvo a favor de la aprobación de todas las reformas sociales, todas las leyes sociales que aprobaron en septiembre del 24 bajo la presión militar en los diputados y senadores de ese parlamento de esa época. Y bajo presión lo hicieron. Y él estaba a favor de eso porque eran favorables a los trabajadores. Porque nadie puede desconocer que las leyes que se aprobaron fueron favorables a la situación de condiciones materiales que tenían los trabajadores en ese momento. Y así sucesivamente en muchas otras situaciones también se aprobaron leyes que eran a favor de los trabajadores.
bajo la presión de los trabajadores. Lo que uno echa de menos hoy día, y uno echa de menos también de lo que fue el movimiento de trabajadores a lo largo de su historia, esa capacidad de presionar. Hoy día no tenemos una central de trabajadores que presione, no tenemos grandes movilizaciones que presionen. Antes no, antes los trabajadores salían a la calle a presionar y habían paros nacionales. Hoy día no tenemos nada de eso. Vamos a ver cuánta gente vamos a reunir con el llamado que ha hecho el movimiento, la coordinadora No Más AFP, para el próximo miércoles 22. Pero fíjense ustedes que es una fecha un poco tardía, porque ya los acuerdos y los compromisos y los parabienes entre el empresariado y la clase política ya están celebrando con champaña, ya, pues falta que te vayan al Club de la Unión, no van a celebrar, ¿no? Pero, sí, porque lo digo Club de la Unión, porque como era de la época de la oligarquía, entonces, pero se dan cuenta, yo creo que Recabarren se habría estado enseñando, transmitiendo, comunicando, usando todos los medios tecnológicos que hoy día existen para divulgar la palabra y dar a conocer su posición como la hacía permanentemente. Tal vez lo que se requirió en su momento, digo yo, fue más acción que palabra. Más acción. Y a veces nos quedamos cortos con la acción, nos quedamos muy cortos con la acción. Siempre he pensado, y con esto termino, Jaime, siempre he pensado que la violencia revolucionaria ha sido corta en este país. Y la violencia reaccionaria ha sido mucha e intensa. Esa es la gran diferencia que nos hace hoy día estar en la situación que nos encontramos, sometidos a ese dominio que nos tiene el capital desde el año 73 a la fecha. No hemos podido sacarnos de encima, porque siempre nuestra violencia política de lucha es corta, es básica. Gracias. Muchas gracias. Un día conversaremos sobre el tema de la violencia, que es un tema apasionante también. Así que sí, eso es un tema, me gustaría mucho. Ahí lo podemos coordinar. A ver, en resumen, cuando uno se pone en los pantalones de Recabarren intentando reconstruir la sociedad en la cual él vivía y haciendo un paralelismo a lo que estamos viviendo hoy en día, Recabarren reconocía, por ejemplo, el rol de los medios de comunicación. Estaba claro con eso. Estaba claro también en el valor del sindicato y los movimientos sociales. Estaba claro en el factor de incidencia de los partidos políticos. Y estaba claro en que no vivía en una democracia, por eso quería una constitución. Puedo ¿cierto?, elucubrar ese término. Entonces, lo que se hizo a partir del 73 para adelante fue todo lo contrario. Fue cooptar los medios de comunicación, destruir sindicatos, destruir movimientos sociales, desvirtuar el rol de los partidos políticos, precarizar los sistemas de asistencia social, la educación, la salud, la vivienda, las pensiones, y quedamos sin constitución. Una constitución sin dictadura todavía nos rige. Entonces, el legado de Recabarren está todavía vigente, está ahí. Es un tema de educación, como él mismo decía. Es un tema de educación. Aquí tenemos que volver a educar. Ahí está la carta. Volver a educar, aunque sea el camino más largo. Pero si no tenemos gente que esté consciente de cómo está viviendo, de su precariedad, no vamos a llegar a ninguna parte. Y hoy día, con todas estas instituciones que le acabo de nombrar en el suelo, es muy difícil hacer cualquier tipo de movimiento. Ojalá el movimiento del día miércoles lleve un montón de gente y se produzca algún cambio. Pero no soy tan optimista de eso, pensando en cómo han actuado los movimientos sociales desde la pandemia en adelante, que se fueron todos para la casa. Así que eso, queda pendiente entonces una conversación con Juan Carlos Gómez Leighton sobre el tema de la violencia, que yo creo que la vamos a tener que hacer lo antes posible. Y quedan todos invitados, evidentemente,
al próximo lunes en un nuevo debate público a las 21 horas. Nos despedimos, no sin antes decir que el debate público está en solidaridad con todos los presos políticos mapuches, con todos los presos políticos de la revuelta, con todas las personas que han perdido total o parcialmente la vista a causa de la represión de Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, con todo aquel que haya sufrido también atropello de los derechos humanos, y también en solidaridad con la búsqueda de Julia Fiñil. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Muchas gracias, muy buenas noches, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Que estén bien.